para mí un gusto estar acá reunida con todos ustedes. Hoy el día está lluvioso, ojalá que el internet nos ayude y podamos tener una señal estable. Joel, qué gusto tenerte aquí entre nuestros invitados, profesor Vladimir también desde Guayana, quien nos acompaña, y bueno, y Francisco, que ha sido pues nuestro anfitrión principal en esta sala, ¿no? ¿Qué queremos hablar el día de hoy? Pues queremos hablar de cómo nos preparamos para una presentación ante un inversionista. Qué difícil es, qué difícil es tener todos los elementos y tener el discurso adecuado. Acabo de tener una experiencia espectacular con un equipo al que estoy mentoreando y bueno, tuvimos la posibilidad de prepararnos para una ronda de inversionistas y entonces los consejos son apela al corazón, hazlo llorar, después no, pero tienes que darles números, no, pero hables del negocio, no, no hables tanto del negocio, habla más de la emocionalidad. Tú en 3 minutos tienes tanto que lograr y tanto que convencer, motivar, enganchar y además decirle qué te ofrezco. Entonces, bueno, para que los amigos acá sepan quién es nuestro invitado especial del día de hoy, le doy la palabra a Vladimir para que, bueno, le dé la presentación como corresponde al profesor Joel González y aprovechemos al máximo el tiempo porque este tema de verdad es muy interesante. Ya nos han escrito pidiéndonos disculpas por adelantado de los que no se pueden conectar, pero que por favor les manden la grabación. Así que bueno, excelente Joel, mucho éxito. Gracias. Vladimir, micrófono y pantalla son suyos. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos. De verdad que un placer. Suscribo todas las palabras de la profesora Luz Aymara. Este es uno de los temas que uno como que está más a la expectativa esperándolos. El profesor Joel, pues, es director general de negocios digitales, es economista de la casa de la Universidad Católica Andrés Bello, es experto en finanzas, es nuestro profesor en la cátedra de innovación y emprendimiento. Y bueno, profesor, bienvenido nuevamente, muchas gracias y muy agradecido por darnos estos minutos con este tema tan importante. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Luz, Vladimir, Francisco, por la oportunidad de hoy y la asistencia, ¿no? Fíjense, yo quería hacer una presentación más que todo enfocado en qué es lo que nosotros deberíamos considerar a la hora de preparar una propuesta de levantamiento de fondos, principalmente enfocada al levantamiento de capital presemilla y semilla, ¿no? Posteriormente, ¿no? Enfocado principalmente en los temas que vemos en nuestra cátedra de innovación y emprendimiento y que sea de utilidad general para cualquier emprendedor, ¿no? Fíjense, eh, fíjense, lo que quisiera destacar aquí son las diferentes fases por las que pasa todo emprendimiento, ¿no? Comenzamos desde una etapa presemilla en la cual comenzamos a probar pruebas de concepto, tenemos un prototipo, un piloto, realizamos un producto mínimo viable, ¿no? Que vamos verificando con el tiempo. Pasamos de una fase presemilla a una fase semilla, ¿no? En la cual comenzamos a generar de alguna manera ingresos, comenzamos a arrancar con un negocio una vez que logramos probar ese producto mínimo viable, ¿no? Y posteriormente hay diferentes fases en la evolución de una startup, ¿no? De una empresa que realmente está en una fase de arranque hasta que se consolida finalmente, ¿no? Con diferentes fases, con diferentes tasas de crecimiento y determinada información disponible que pueda ser revelada a los inversionistas y que pueda hacer interés a los inversionistas, ¿no? Considerando estos aspectos, bueno, como les comenté, pasamos desde la conceptualización, desde una idea que plasmamos posteriormente una prueba de concepto para plantearnos un prototipo que vamos a probar, que creamos un piloto, tenemos un piloto que vamos testeando para probar si hay fallos en ese prototipo, ¿no? Para después probar con clientes finales y ver su disponibilidad a pagar, ¿no? Y de alguna manera podemos ir adelantando unos ingresos a través de la disponibilidad, de la disposición de esos usuarios a pagar. Entonces, pasamos de una prueba de concepto que realmente lo que se busca verificar es si el producto puede ser construido. Generamos un prototipo de cómo se debería construir el producto, que es lo que vamos a presentar a usuarios potenciales, ¿no? Creamos, bueno, ese piloto que nos permite ver qué es lo que se debe mejorar y luego hacemos nuestra prueba del producto mínimo viable
para realmente convencernos si ese producto se debe construir. Y cada uno de estas fases realmente, hasta llegar al lanzamiento de una empresa propiamente en el mercado, pues implica determinadas necesidades de levantamiento de fondos. ¿Qué es lo que se estila, ¿no?, a la hora de levantar dinero? Muchas personas piensan que es tener ya un producto mínimo viable, y la tendencia actualmente entre los inversionistas es comenzar a invertir, considerar una inversión ya en la fase de prototipo, ¿no? Los inversionistas cada vez están yendo más a fases más tempranas en la evolución de un negocio, ¿no? Porque ahí tienen la oportunidad de obtener unos mayores niveles de participación en el negocio, y además minimizan costos de probar un producto mínimo viable, cuando realmente en la fase de prototipo, que nosotros de alguna manera revisamos, testeamos con expertos y tal, no representa algo que pueda tener atractivo en el mercado, ¿no? Entonces, ya comenzando con la fase de prototipo, lo que implica elaborar ese prototipo y hacer unas primeras pruebas iniciales, es lo que un inversionista podría considerar, ¿no? Más que realmente elaborar todo lo que implica la prueba de un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente se debe elaborar, ¿no?, para ese levantamiento de fondos? ¿Qué tipo de instrumentos debemos presentar ante los inversionistas? Bueno, aquí yo les coloco una lista que sugiere Dave Rose, ¿no? Para atraer capital en redes de inversionistas ángeles, ¿no? Que es el tipo de inversionistas, el tipo de fuentes de fondos que realmente podríamos captar en las primeras fases de desarrollo de un planteamiento, ¿no?, concreto de negocio, ¿no? Más que ir a inversionistas más institucionales, como fondos de capital de riesgo o de capital emprendedor, como recientemente lo está llamando el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, ante las redes de inversionistas ángeles, por lo menos deberíamos ir con una propuesta que incluya un one-pager o un sumario ejecutivo de hasta 3 páginas, pero la preferencia es que sea un one-pager, algo bien resumido. Generalmente, ante las redes de inversionistas ángeles, se presentan varios casos, varias oportunidades de inversión, y el inversionista lo que quiere es la información más condensada posible. Entonces tenemos que aprovechar en eso que vamos a presentar para captar la atención inmediata del inversionista. Algo que les llame la atención, que los invite a pedir más información de la propuesta que se les está presentando, ¿no? Entonces, en el one pager utilizamos una página que más adelante les voy a mostrar las características que debería tener en la presentación. En el sumario ejecutivo podríamos hacer una breve descripción del negocio, considerando los puntos que también vamos a ver, hasta 3 páginas, ¿no? No deberíamos ser algo muy largo, porque entonces no debería ser algo muy extenso, ¿no? Porque terminaríamos entonces redactando el Investor Deck, que es otra especie de resumen del plan de negocios y de lo que se incluiría en el memorándum de colocación privada. Otro de los entregables sería un Investor Deck, que realmente sería un resumen del plan de negocios, tips. Entonces, cada tips del plan de negocios, por lo menos deberíamos tratar de desarrollarlo en una diapositiva, ¿no? Generalmente en un PowerPoint. Máximo 20 láminas. Ahora, el orden de la información que se coloca en el Investor Deck varía según la fase de desarrollo del negocio. Y aquí más adelante vamos a ver cómo variaría ese orden, cómo se sugiere que cambie ese orden, según si estamos levantando dinero presemilla o un capital semilla propiamente. Otro de los entregables que deberíamos tener a mano es el plan de negocios detallado, ¿no? Con los diferentes elementos que vamos a ver a continuación, que deberían ir también en el sumario ejecutivo, e incluir el famoso modelo del lienzo, ¿no? Que no lo vamos a discutir aquí en detalle, pero es una manera de representar en una sola lámina todo el modelo de negocio que se está presentando o el producto que se está desarrollando, ¿no? También incluir material de mercadeo, y es muy importante para muchos inversionistas ver cómo se está promocionando, cómo se va a promocionar lo que se les está vendiendo como oportunidad de inversión,
Muchos inversionistas quieren ver realmente de qué manera vamos a captar clientes. Entonces, el material de mercadeo o tener clara esa estrategia de mercadeo es muy importante porque de ahí uno puede inferir si esa estrategia es la adecuada para captar el tipo de clientes que se pretende. Si, por ejemplo, vamos a captar, estamos en un negocio business to client, que nos dirigimos, por ejemplo, a un mercado de consumo masivo, ahí es importante tener claro cómo va a ser nuestro plan de medio y ir desarrollando algunas métricas de cómo vamos a captar clientes y lo que nos cuesta captar clientes, ¿no? Si es un modelo de negocios más business to business, que vamos a vender a otro negocio, por ejemplo, le vamos a vender un software a un banco, ahí lo que nos interesa es ver la estrategia de cómo vamos a llegar a esos decisores, por ejemplo, en el caso del banco. Ahí es una estrategia más de capital de relaciones públicas. Bueno, pero todo el material de mercadeo, tener claro qué es lo que se va, la estrategia de mercadeo, hacer una muestra, por ejemplo, del material de mercadeo, si vamos a negocios business to client, es importante para que el inversionista también juzgue si es el adecuado, ¿no? Y otro tipo de instrumento que consideramos son los memorándum de colocación privada, en inglés Private Placement Memorandum, ¿no? Que ahí lo que se va a describir principalmente es el instrumento que se va a utilizar para captar inversionistas, ¿no? Lo que se le va a ofrecer al inversionista a cambio de su inversión en la startup, ¿no? Cuando hacemos, estos son documentos escritos, ¿no? Que deberíamos entregar a un inversionista. Cuando se hace una presentación en vivo, por bueno, si hacemos una presentación a un grupo de inversionistas, lo que se estila es elaborar un pitch con un máximo de 5 minutos, ¿no? Si es un pitch que vamos a dirigir a un inversionista en particular, podemos extendernos hasta 20 minutos. Lo ideal es estar entre 15 y 20 minutos, ¿no? E incluir una demostración del producto de hasta 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, un video sería lo ideal, ¿no? Para que el inversionista capte de qué va lo que se está ofreciendo, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Entonces, lo ideal es un video donde se muestre cómo se va a ofrecer el servicio, cuáles son las características del producto o servicio que se está ofreciendo, para que quede más claro, ¿no? De una manera más visual, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros revisamos modelos de negocio que si no vemos cómo, no lo vemos con un video, por ejemplo, no nos queda claro. Sobre todo si los inversionistas reciben muchas propuestas de inversión. Entonces, ¿de qué manera logramos que el inversionista se quede enganchado, ¿no? Y entiende lo que les estamos ofreciendo? Bueno, un video mostrando el producto sería lo ideal, ¿no? Igualmente podemos incluir a través de medios online una página web de la empresa o de esa startup, ¿no? Describiendo brevemente qué es lo que hace y las personas involucradas principalmente, ¿no? Un video corto explicando en la página web de qué va el negocio y también incluir un sitio web, ¿no? Utilizar cualquier aplicación de acceso controlado para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver DocSend, que incluye funcionalidades para uno, por ejemplo, llevar un tracking de qué es lo que están viendo los inversionistas, en dónde los inversionistas están más tiempo leyendo información para ver qué es lo que les está llamando más la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la presentación del one pager, se presenta una estructura de una página que tiene unas características más o menos similar a esto que les estoy presentando aquí. Por ejemplo, colocar aquí arriba el logo de la empresa, una identificación de la empresa con una frase breve que describa el logo de la empresa, una frase inicial que realmente indique de qué va la empresa, de qué trata la empresa, el problema que atiende, y esto es muy relevante cuando hablamos de capital presemilla, la solución a ese problema que se plantea, describir el mercado, sobre todo incluir algunas estadísticas del mercado, porque nos permite dimensionar ese mercado al cual estamos dirigiendo nuestra propuesta, ¿no? Y ver si al inversionista le permite entonces proyectar dentro de ese mercado qué nivel de ventas se podrían captar, ¿no?
Si estamos en un nivel semilla, pues cualquier proyección de venta en un nivel presemilla resulta muy impreciso, ¿no? Entonces, ahondar en proyecciones de ventas en fases presemilla, cuando estoy levantando un capital presemilla, no sería lo ideal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, incluir algunas métricas de lo que se llama la contabilidad de la innovación. Por ejemplo, si tenemos una página, una landing page donde mostramos el producto, entonces tantas personas entran, ven el producto, le dan like, si lo promocionamos a través de las redes sociales. Ese tipo de métricas, pues es importante, sobre todo en la fase presemilla, irlas incorporando aquí. Tener, por ejemplo, un registro de lo que cuesta captar usuarios, y es muy importante a la hora de que la gente visite nuestras páginas web, consultarles cómo supo de nosotros, para entonces optimizar esos canales de promoción que estamos utilizando y cómo eso se refleja en diferentes métricas. Por ejemplo, el costo de adquisición de clientes es algo que muchos inversionistas en estas fases muy iniciales, presemilla o semilla, lo valoran, porque el inversionista, independientemente de que tú ofrezcas unas estadísticas de venta, que en esta fase son muy precisas, él sí sabe que a partir de lo que cuesta captar un cliente y de lo que él puede invertir, él puede dimensionar esto a lo que él puede invertir. A lo mejor yo voy como emprendedor con unas proyecciones de ventas muy modestas, pero voy a un inversionista que él tiene otra visión más amplia que la mía y él dice, mira, yo puedo colocar esto en tales y cuales países y puedo colocar tanto dinero, pero sé que me cuesta captar clientes tanto, entonces yo sé que si esto me cuesta captar clientes, yo puedo dimensionar mi presupuesto a estas aspiraciones de un determinado mercado, ¿no? De captar un determinado mercado. Entonces, las métricas deberían más que todo ser relevantes a la fase en la cual estamos, ¿no? Si ya estamos más en una fase semilla, donde ya hemos tenido las primeras ventas y tal, podríamos entonces comenzar a incluir aquí algunas estadísticas de ventas. Igualmente describir el producto, de qué va el producto, los precios, las funcionalidades, las ventajas que me ofrece el producto, el valor añadido de ese producto y en qué se diferencia lo que ofrece la competencia o los productos sustitutos, ¿no? Describir el modelo de negocio, cómo vamos a generar dinero, cómo vamos a facturar por ese bien o servicio que estamos ofreciendo. El bonus track, que sería información adicional que pueda ser relevante. Por ejemplo, hemos recibido certificaciones, premios, etcétera, por lo que estamos desarrollando. En esta fase es muy relevante. Por ejemplo, participamos en aceleradora, recibimos algún reconocimiento en la prensa, etcétera. Lo podemos citar aquí. Un timeline o roadmap que nos permite describir de alguna manera brevemente los hitos que hemos logrado con este proyecto que estamos ofreciendo. Por ejemplo, ya tenemos el registro de la propiedad intelectual, ya hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo, de una app, etcétera, ¿no? Hemos tenido los primeros contratos con potenciales clientes, describir temas que son relevantes en cuanto a la evolución del negocio. Describir también el equipo, y esto es muy importante si estamos en la fase presemilla, porque al inversionista en una fase presemilla lo que le interesa es ver la capacidad del equipo, sobre todo si hay que pivotar, ¿no? Si hay que cambiar de producto, modelo de negocio, etcétera, ¿no? E indicar la información de contacto. Todo en una sola página, ¿no? Tanto si estamos en capital semilla como en capital presemilla o en capital presemilla, en capital semilla, ¿no? ¿Qué debemos considerar para un resumen ejecutivo? Bueno, describir el proyecto como tal debe ser una descripción directa y concreta. No debería llevar más de un párrafo. Describir también el problema que se busca solucionar, y cómo se puede mejorar, la solución que se ofrece, y describir el valor que se añade, la oportunidad de mercado, ¿no? Y aquí entonces comenzamos a escribir el mercado, cómo lo estamos segmentando, tener algunas cifras del tamaño del mercado. Sobre todo es muy importante incluir la segmentación socioeconómica, porque ahí me permite establecer un match entre el pricing, el modelo de negocio como tal, cómo yo voy a facturar, qué niveles de precios yo voy a cargar por ese bien o servicio, y si se corresponde con el poder adquisitivo, ¿no?, de ese segmento del mercado. Entonces, siempre la segmentación socioeconómica, independientemente de que yo destine un producto, por ejemplo, a personas con una determinada condición de salud o por género, etcétera,
independientemente de otro tipo de segmentación, la segmentación socioeconómica es muy importante incluirla. Si vamos si es un producto que está destinado a la base de la pirámide o no, para ver entonces si los precios que estamos, que aspiramos cargar se corresponden a ese segmento socioeconómico. La ventaja competitiva, sobre todo, cómo nos diferenciamos en relación a la competencia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tenemos actualmente? Y cómo podemos diferenciarnos en relación a la competencia y mantener la ventaja en relación a la competencia. Por ejemplo, vamos constantemente a tener una política de investigación y desarrollo en la compañía, in-house, o vamos en temas de innovación, de incorporar innovación en nuestra cadena, vamos a adquirir otras empresas que ya existen en el mercado, etcétera. O sea, ¿cuál es esta estrategia para mantener la ventaja competitiva? Vamos a desarrollar barreras a la entrada de nuevos competidores o barreras a salidas a los clientes, ¿no? Para mantener a mis clientes cautivos. Describir también, bueno, el modelo de negocio, como yo les comenté, aquí principalmente es describir cómo vamos a generar ingresos. Previamente, cuáles son los precios que vamos a fijar, en función de qué vamos a fijar esos precios, si hay promociones especiales, entre otras consideraciones, ¿no? Describir el equipo, y ahí es muy importante ver si el equipo tiene la capacidad de llevar a cabo el proyecto que se proponen, la formación académica y la experiencia profesional. Algunas previsiones, si es posible, por ejemplo, si ya tenemos ventas, incluir algunas proyecciones de ventas en base al histórico que ya tengamos. Si estamos en una fase presemilla, pues hablar de ventas no es lo relevante, pero sí incluir aquellas métricas que les comenté previamente, ¿no? De la contabilidad de la innovación. Indicar cuál es la inversión necesaria. Si estamos en capital presemilla, por ejemplo, cuánto me cuesta a mí elaborar el producto como tal. Por ejemplo, si es una app, cuánto me cuesta a mí programar la app y cuánto me cuesta a mí probar esa app con potenciales clientes, ¿no? De qué tamaño debería ser la muestra de usuarios a la cual yo me debería dirigir, cómo yo voy a captar esos usuarios. Todo esto, todas estas consideraciones las debería incluir aquí en la fase presemilla, ¿no? Si estamos en la fase presemilla. Por ejemplo, registrar la propiedad intelectual de eso que yo estoy desarrollando es muy importante, porque en la medida que yo vaya a probar, a testear un producto, que yo vaya a comenzar a iterar con potenciales clientes, ya se comienza a filtrar información de que se está probando algo. Y eso puede ser una alerta a la competencia y se nos puede adelantar, por ejemplo, registrando algo similar a eso que estamos probando nosotros. Y entonces nosotros estamos desarrollando un producto, estamos verificando, estamos incurriendo en un costo de probar eso, y ya alguien se nos adelantó registrando, por ejemplo, unos derechos de autor de algo similar a esto, una marca, etcétera, ¿no? Entonces, en esta fase presemilla es ideal ir comenzando a presupuestar cuánto me cuesta el registro de la propiedad intelectual. Y después yo decido qué hago con esa propiedad intelectual. Desarrollo monto una empresa como tal para explotar mi producto o servicio, vendo, negocio mis derechos de autor a cambio de una regalía, etcétera. También destacar cuáles son los principales riesgos y cómo voy a compensar esos riesgos, ¿no? No todo es color de rosa a lo que vamos a presentar a los inversionistas, y tampoco ellos se lo van a creer. Tenemos que advertirles cuáles pueden ser esos riesgos potenciales y mostrar que tenemos la claridad suficiente para enfrentarlos, o tenemos la estrategia para mitigarlos, ¿no? Sobre todo los riesgos competitivos, ¿no? Que nos puedan sacar del mercado. Aquí les coloco otro de los instrumentos que es importante que tengan en cuenta, es un memorándum de colocación privada, ¿no? ¿Cuáles son las secciones que se deberían incluir en un memorándum de colocación privada? Ahí deberíamos incluir, por ejemplo, una introducción donde se describen los términos básicos de la oferta, ¿no? ¿Qué es lo que se está ofreciendo? ¿Qué título o valor se está ofreciendo, por ejemplo? En una fase presemilla, donde el tema de la valoración es muy, muy ambiguo, por ejemplo, podremos ofrecer instrumentos como notas convertibles, y así nos evitamos el tema de decidir cuál es el porcentaje de participación accionaria que yo le voy a ofrecer a un inversionista, o los SAFE, que son acuerdos para futuras capitalizaciones en las compañías. Es como un aporte por capitalizar.
y se capitalizará en el momento que el inversionista considere más adecuado. No es una opción a suscribir acciones a futuro. Ese es otro de los instrumentos que se están utilizando recientemente. Entonces, describir cuáles son las características de ese instrumento es lo que yo debería incluir aquí en la introducción, brevemente, ¿no? ¿Cuáles son el resumen de los términos de la oferta? Es similar a una hoja de términos y condiciones, incluir aspectos referidos al capital de la empresa, las preferencias en cuanto al pago de dividendos si los hay, derechos de conversión, si estamos utilizando notas convertibles, por ejemplo, disposiciones antidilución a los que vayan a participar y qué tipo de antidilución estoy ofreciendo. Por ejemplo, les voy a decir, mira, en la próxima ronda de inversión ustedes no se van a diluir por debajo de tal porcentaje accionario. U otra manera de entender la antidilución es si en la siguiente ronda yo voy a colocar acciones a un precio inferior al de esta ronda, entonces yo voy a emitir tantas acciones como para que ustedes mantengan la inversión que ustedes colocaron en esta ronda inicial, en la cual ustedes comenzaron a participar en el capital social o de alguna manera en el financiamiento de la empresa, ¿no? Cuáles son los derechos de voto y qué otros derechos tengo yo, por ejemplo, puestos en juntas directivas, entre otras consideraciones, ¿no? Otros derechos, por ejemplo, derechos como tagalón, dragalón, que son derechos que protegen, por ejemplo, al emprendedor a la hora de iniciar un proceso de ventas de las acciones de la compañía. El tagalón, por ejemplo, obligaría a otros inversionistas, si alguien está interesado en comprar la empresa, por ejemplo, en el caso del tagalón, los inversionistas minoritarios pueden unirse a esa oferta de compra, ¿no? Y no se negocia solamente con un inversionista en particular. Como estos son inversiones muy líquidas, le conviene a los inversionistas, sobre todo si van a ser accionistas minoritarios, disfrutar de ese derecho de tagalón. Si alguien le va a comprar, por ejemplo, una participación accionaria al inversionista mayoritario o a los fundadores, a los emprendedores, pues a los inversionistas minoritarios, que son meramente inversionistas capitalistas, que no participan en la gestión de la empresa, que no tienen el know-how para manejar el negocio, les interesaría también aprovechar esa oportunidad para la salida. Es muy delicado, sobre todo si un fundador sale y quedan inversionistas minoritarios ahí, incluir, por ejemplo, cláusulas contra la competencia de ese emprendedor a la hora de salir de este emprendimiento, que les restrinja, por ejemplo, montar un negocio similar o tocar los clientes que tiene el emprendimiento actual por un lapso de tiempo, ¿no? Son medidas que los inversionistas se les puede ofrecer a los inversionistas y es una señal de confianza que se les está transmitiendo a ellos, porque se les está ofreciendo unos derechos que les protege adecuadamente en situaciones como esta, ¿no? Incluir también factores de riesgo, que sería el punto 3, y ahí estamos hablando de factores de riesgo tanto de la empresa como del título valor que se está ofreciendo. Por ejemplo, tiene que quedarle claro al inversionista que están invirtiendo en títulos valores que son ilíquidos, que a lo mejor se puede pretender en algún momento hacer una oferta pública de este título valor, pero tiene que quedar claro, por ejemplo, riesgos como liquidez del título valor, aparte del riesgo como tal del negocio, ¿no? Y dejar claro, al hablar de los factores de riesgo, cómo se van a mitigar esos riesgos. Descripción de la empresa y su administración. Por ejemplo, hablar cómo está organizada la empresa, los departamentos de la empresa, si ha tenido alguna historia contable que mostrar, entre otras consideraciones, hablar de la industria, la competencia de la industria, hablar nuevamente de esa estrategia de publicidad, algo muy breve, no vamos a desarrollar aquí el plan de negocios como tal, ¿no? Tiene que ser algo más resumido y siempre la invitación a revisar el plan de negocios. Porque aquí el foco es la descripción del título valor y los riesgos de ese título valor, ¿no? Cómo se va a utilizar el dinero también tiene que quedar claro aquí. Sobre todo si estamos hablando de capital presemilla o un capital semilla o un emprendimiento ya en fases tempranas como tal, lo ideal es que el dinero que se destine a los emprendimientos sea dinero fresco totalmente al capital social de la empresa, ¿no? En algunos casos los emprendedores quieren vender sus acciones y estructuran rondas de inversión donde aspiran levantar dinero para la empresa y a la vez vender sus acciones. Eso para muchos inversionistas no es lo ideal. Lo ideal para el inversionista es que todo se destine tipo dinero fresco para el negocio y de alguna manera
avanzar en cuanto a la evolución del negocio, apoyar el crecimiento del negocio y no que vaya el dinero a los bolsillos de uno de los emprendedores como tal, en una fase tan temprana, ¿no? Porque también quieren ver un commitment, ¿no? Un compromiso del emprendedor en estas fases iniciales, ¿no? Luego viene la descripción de los títulos valores, de qué se trata el título valor, si es una nota convertible, si es un SAFE, si son acciones, si estamos estructurando un earnout, que es otro tipo de instrumentos que comenté en una presentación previa, que permite de alguna manera los earnouts dirimir diferencias en la valoración, en las participaciones accionarias, sobre todo cuando la valoración todavía es muy imprecisa, ¿no? Describir también cuál es el procedimiento de suscripción. Por ejemplo, si hay un monto mínimo de inversión por cada inversionista. Usualmente podemos utilizar una inversión mínima de $100,000, por ejemplo, o $50,000. La idea es limitar también el número de accionistas que vamos a tener en un emprendimiento, dirigirnos a un público muy amplio de accionistas. Hay restricciones legales que restringen el número de accionistas que podemos tener en el capital social de la compañía, y en muchas jurisdicciones nos veríamos obligados entonces a organizar una oferta pública de acciones con los costos que esto implica, y no sería lo atractivo para un emprendimiento en fases muy iniciales, ¿no? E incluir cualquier anexo que sea relevante en cuanto a la evolución del negocio, por ejemplo, registros de propiedad intelectual, algunos contratos, etc. Eso en cuanto a la información que debería llevar el memorándum. Aquí les coloco algunas estadísticas llevadas a cabo por dos medios que tienen los DEC, ¿no? En este caso, en promedio llevarían unas 20 páginas. Ocupan un tiempo de lectura de 3 minutos 20 segundos. Generalmente se contactan, esto en Estados Unidos, alrededor de 50 inversionistas, y se logran unos 26 encuentros con inversionistas, ¿no? Son estadísticas generales, ¿no? De interés general, que yo se las cito aquí. Entonces, cuando vamos a preparar el Investor Deck, que esto sería uno de los primeros documentos que debemos enviar a un inversionista antes de, por ejemplo, enviar el memorándum de colocación privada o el plan de negocios, deberíamos incluir el one pager y este Investor Deck, que es realmente el resumen de ese plan de negocios, ¿no? Entonces, ¿en qué orden deberíamos presentar las diferentes secciones? Pues en el capital semilla se sugiere, y esto está en función del interés que muestran los inversionistas en las diferentes fases, en el capital presemilla deberíamos destacar principalmente la historia del fundador, ¿no? Presentación tipo para levantar capital semilla. Ya cuando estamos en la fase de semilla y estamos levantando dinero, un capital semilla, entonces ya hay una cierta atracción, y eso lo podríamos destacar aquí, más que la historia del fundador o de los fundadores, ¿no? El por qué ahora, por qué conviene invertir en esta fase de presemilla y no más adelante. ¿Cuál es el atractivo para el inversionista de participar en una fase tan temprana, sobre todo en términos de participación en la compañía, los descuentos que puedan tener en cuanto a las notas convertibles, etcétera, ¿no? Nuevamente, lo que ya habíamos comentado previamente, el tamaño del mercado, cuál es el porcentaje de participación de mercado que pretendemos, cuál es la descripción del modelo de negocio que se pretende, cuáles son esas ventajas únicas, la competencia, el plan de mercadeo, que ya comentamos previamente, cuáles son los asesores con los que se cuentan, si hay alguna validación, y el detalle del uso de los fondos, ¿no? Otro de los, cuando hablamos de capital semilla, entonces destacamos, tenemos estos mismos puntos, pero el orden en que los citamos varía, ¿no? Y entonces ahí, como les comenté previamente, la atracción que se ha vendido es importante destacarlo, ¿no? Los testimonios, qué opinan los usuarios, destacar algunos testimonios breves de comentarios de la gente que se puedan verificar, ¿no? Si hay notas de prensa, ¿no? También destacarlo ahí. Y los otros puntos que se comentaron también para la presentación, para levantar un capital presemilla. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok.
¿qué se recomienda para un deck presemilla exitoso, ¿no? Eso está elaborado por Doc Sen, considerando la experiencia en cuanto a en qué se enfocan los inversionistas, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de los decks que incluyen, por ejemplo, esta sección, cada una de estas secciones, ¿no? Y el número de páginas promedio que lleva cada una de las secciones, ¿no? Fíjense lo que recomienda, lo que recomiendan, el orden en que se debería presentar y la extensión en páginas que debería llevar cada una de estas secciones, ¿no? En el Investor Deck, en ese resumen del plan de negocio, ¿no? Ya, a pasar a la siguiente lámina. Ok, aquí también les muestro una comparativa de una presentación de Venture Academy el año pasado, donde nos muestran, por ejemplo, lo que solicitan en cuanto al Investor Tech, por ejemplo, una aceleradora como esta 500 Startup, lo que recomienda Guy Kawasaki, Sequoia Capital, NextView Venture, Crowdfunder y el famoso pitch deck de Airbnb, ¿no? Entonces, aquí se hacen unas sugerencias en cuanto a la extensión de las láminas. ¿Cuántas láminas debería llevar el Investor Tech, ¿no? En cada uno de estos casos, como máximo. ¿Y qué secciones se deberían incluir? Por ejemplo, en el caso de una aceleradora, que sería este primer caso, pues la mención del producto es muy importante, ¿no? Igualmente, tener claro cuál es el plan de mercadeo. En todos los casos, bueno, se indican aquí qué es lo que se solicita en cada uno de los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que es describir el problema, lo que es describir la solución, bueno, eso lo deberíamos considerar para todos los inversionistas en general, ¿no? Igualmente, temas como describir el modelo del negocio, también incluirlo para todos los inversionistas. Es la magia subyacente, bueno, ese no. La competencia, hablar de la competencia, hablar de la competencia, pues también lo deberíamos incluir. El equipo fundador es otro de los elementos que deberíamos incluir porque nos interesa evaluar las competencias del equipo emprendedor nuevamente para pivotar, ¿no? En estas fases, ¿no? Aquí también el levantamiento de fondos, los fondos que se van a levantar, el monto de los fondos que se van a levantar y qué es lo que se le ofrece a los inversionistas, también eso obviamente no deberíamos omitirlo en ningún caso. Y aquí en el caso del uso de los fondos es muy importante ver que para una aceleradora esa información no es tan relevante, ¿no? No es tan relevante porque vas a participar en una fase de probar tu producto, ¿no? Con especialistas, etcétera, que realmente lo que te va a permitir es al final de todo el proceso de aceleración, realmente definir cuál es el mejor uso de los fondos que tú puedas tener, ¿no? Para tu emprendimiento. Entonces, el enfoque para esta aceleradora no es tan relevante en cuanto al uso de los fondos. Para otros casos, sí. En el caso de Airbnb, en la fase en la que hizo su famoso pitch deck, pues el tema del uso de los fondos no le hizo tanto hincapié porque estaba también en fase de probar, ¿no? La idea como tal. Eso en cuanto a lo que diferentes inversionistas piden para que ustedes tengan esta referencia de qué es lo que se pide actualmente en el mercado, ¿no? De financiamiento de startup. La siguiente lámina. Ok, en la fase de presemilla lo que les quería destacar aquí es que generalmente utilizamos métricas de la contabilidad de la innovación, ¿no? Por ejemplo, temas como visitas a landing page, interacciones de compradores potenciales, cuántas consultas han hecho, por ejemplo, porque eso muestra el interés que hay por lo que estamos ofreciendo, qué preregistros hay, destacar cuáles son los resultados de las encuestas que se están haciendo. Y bueno, el tema de cuánto me cuesta a mí elaborar una encuesta es algo que debería presupuestar en una fase de presemilla, ¿no? De levantamiento de capital presemilla.
evaluar la lealtad de los clientes potenciales, o sea, con qué recurrencia, por ejemplo, ellos vuelven a la página web donde estoy ofreciendo algo, donde estoy mostrando algo, y ir conociendo ese costo de adquisición de clientes y usuarios, ¿no? Que poco a poco lo vamos afinando, pero a partir de una hipótesis del costo de adquisición de clientes y usuarios. Tenemos que el pitch deck para esta fase debería responder a lo siguiente: cómo construir el producto, y entonces ahí nuevamente todo lo que vimos en la fase, en la fase que correspondiente a la prueba del concepto, lo debemos evaluar aquí. ¿Es viable técnicamente? Por ejemplo, indicar también los métodos. Déjenme salir aquí. Ok, los métodos que se utilizarán para probarlo, ¿no? Cómo vamos a prototipar, y la estrategia para atraer los primeros usuarios, los early adopters, ¿no? Cómo los vamos a captar, que son esos usuarios más arriesgados para probar cualquier innovación, ¿no? Si estamos hablando de un producto innovador, que es en lo que nos estamos enfocando en esta presentación para el levantamiento del capital presemilla y semilla. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Me cuesta un poco. Ok. Entonces, lo importante a la hora de captar la atención de los inversionistas y lograr su sí definitivo es lo que vamos a ofrecerle como instrumento, como título valor para obtener el dinero de los mismos, ¿no? Y entonces, aquí hay que tener claro a la hora de estructurar el instrumento, es el nivel de incertidumbre que existe, por ejemplo, a la hora de determinar una valoración patrimonial. El capital de riesgo, que es el que se suele utilizar para negocios innovadores, generalmente financias a nivel de aportes patrimoniales, pero en fases muy iniciales generalmente había mucha discusión entre inversionistas y emprendedores, y discusiones que, oye, se perdían muchas oportunidades de inversión por esas discusiones en cuanto al porcentaje de participación accionaria que uno le puede dar a un inversionista. Para evitarlo, se estructuraron algunos instrumentos como son las notas convertibles, que son instrumentos de deuda que pueden ser convertidas en acciones de la compañía si se presentan determinados eventos de liquidez en los cuales se valore, se le otorgue un valor, un precio a las acciones de la compañía. Y entonces yo puedo convertir una inversión que yo hice, por ejemplo, de $1 millón, en tantas acciones de la compañía, e inclusive con un descuento sobre el precio de la acción de la compañía. Si yo participé, por ejemplo, en fases muy tempranas de la empresa, ¿no? Es un incentivo que a mí me están dando en la nota convertible para participar en la fase de levantamiento de capital presemilla. Otro de los temas es el gobierno corporativo, ¿no? Cómo el inversionista va a participar en la toma de decisiones de la empresa, principalmente a nivel de juntas directivas, cuántos directores le vamos a dar y cuáles son las condiciones para que él mantenga el director dentro de la compañía. También, si vamos a hacer una colocación privada versus una oferta pública, hay que tener mucho cuidado cuando nos dirigimos a los inversionistas a la hora del tipo de canal que vamos a utilizar para dar a conocer nuestra oferta. En una oferta privada, que es lo que corresponde a emprendimientos que no han sido autorizados, por ejemplo, por la Superintendencia Nacional de Valores para hacer oferta pública de sus títulos valores, pues deberíamos dirigirnos a un público muy restringido de potenciales inversionistas y no utilizar medios de comunicación masivas, ¿no? Es una de las fallas que uno detecta muy a menudo. Uno ve en la prensa, por ejemplo, gente que vende negocios y lo anuncia por la prensa. Oye, ya eso es un medio de comunicación masiva. El único tema es que en Venezuela la legislación que regula estos temas es muy ambigua, ¿no? En otros países, sobre todo en Estados Unidos, la SEC, la Securities and Exchange Commission, establece muy claramente qué se considera una oferta pública y qué es lo que se considera una oferta privada. Y a partir de cuántas personas contactadas ya tú estás haciendo una oferta pública o estás haciendo o se mantiene todavía como una oferta privada. En el país, aquí en Venezuela, pues no está muy claro. Lo que sí está claro es que no debemos utilizar medios de comunicación masivos para dar a conocer nuestra oferta, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela.
En otras jurisdicciones, por ejemplo, podemos utilizar excepciones para utilizar plataformas de equity crowdfunding, ¿ok? Para conseguir pequeños aportes accionarios a las compañías, ¿no? Siempre y cuando no tengamos un determinado número de accionistas, que no nos veamos en la obligación de hacer oferta pública de acciones. Y otro de los temas también a la hora de estructurar los títulos valores es el manejo de los ingresos no realizados, ¿no? Y ese es un tema que, por ejemplo, en el caso de negocios digitales, que hemos hecho inversiones en varias startups, han presentado problemas, sobre todo a nivel de inversionistas y de los mismos emprendedores. Por ejemplo, cuando se ofrecen notas convertibles que causan un cupón, pero que realmente no se está pagando. O cuando se estructuran, por ejemplo, mergers and acquisition con otras compañías como estrategia de salida. O cuando ofrecemos, por ejemplo, acciones preferentes con dividendos acumulativos, ¿no? Se están causando unos dividendos aunque no se estén declarando y pagando. Entonces, se está causando lo que se llama en algunos sitios, la jerga general de capital de riesgo, un ingreso fantasma, ¿no? Un ingreso no realizado, no líquido, y yo tengo que pagar impuestos sobre eso. O sea, yo soy inversionista, tengo una nota convertible que en teoría genera causa un cupón que no me lo están pagando como tal, pero tengo que declararlo a la hora de pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo hago yo si no estoy recibiendo un ingreso realizado, ¿no? Es un tema que hay que considerar a la hora de estructurar el título valor, ¿no? Para evitar estas situaciones, que el inversionista realmente tenga que declarar ganancias, ingresos no realizados, ¿no? Para evitar temas después sorpresa, ¿no? Y también, por ejemplo, a la hora de hacer la conversión de las notas convertibles, vamos a tener un número de acciones que no son líquidas. Y en algunas jurisdicciones eso representa una ganancia no realizada que hay que declararla, pero no hay el dinero líquido. Yo no lo voy a pagar a la agencia tributaria, al señal, etcétera, con acciones de la compañía. No me lo van a aceptar. Entonces, son previsiones que hay que tener a la hora de ofrecer esto y a la hora de evaluar quién es el inversionista. ¿Cuál es la jurisdicción en la cual el inversionista es residente? ¿Cuáles son las principales fallas de los emprendedores ante los inversionistas? Bueno, elaborar un pitch muy largo, tedioso, la presentación del deck como tal es larga, en un resumen ejecutivo no bien redactado, que no se entiende, no se comprende, solicitar las firmas de los non-disclosure agreement, ¿no? Unos acuerdos de confidencialidad muy tempranos, ¿no? Y en caso de que se pidan, pues hay que ser muy cuidadoso con los términos que se indican en los mismos, ¿no? Porque en muchas ocasiones los términos de los NDA son muy estrictos en cuanto al manejo de la información. Y si uno va ante un inversionista que ve varios casos de inversión similares al mío, oye, comprometerlos a no revelar información, o que si tal información se hizo pública, entonces es porque el inversionista no guardó la suficiente confidencialidad, es algo que los inversionistas procuran evitar, ¿no? Firmar unos NDA, unos Non-Disclosure Agreement tan comprometedores, ¿no? Envíos indiscriminados de solicitudes de financiamiento también, ¿no? El tema que habíamos comentado previamente, lo que se considera una oferta pública o una oferta privada. Discutir temas de valoración muy tempranos, sobre todo si no hay una valoración muy precisa, ¿no? Y no escuchar a los inversionistas, que esto suele pasar. Los emprendedores van con su oferta ya cerrada, y si los inversionistas les solicitan algo, pues no están dispuestos a hacer ajustes suficientes a su oferta. Y entonces están constantemente buscando nuevos inversionistas, ¿no? La idea es escuchar al inversionista, qué es lo que el inversionista pide, y trata de ajustar tu oferta a lo que ese inversionista te está pidiendo. Porque los inversionistas no son abundantes, ni los vemos, ni los conseguimos a la vuelta de la esquina, ¿no? Aquí, bueno, básicamente les quería comentar esto que se considera mentiras tradicionales de los emprendedores a la hora de dirigirse a los inversionistas que han sido detectadas, ¿no? Por ejemplo, comentar que sus proyecciones son muy conservadoras, sobre todo si estamos levantando un capital semilla donde ya hay ciertas ventas, ¿no? Destacar ciertos estudios de mercado para avalar
nuestros modelos de negocio, pero de una manera muy imprecisa, ¿no? Indicar que una empresa ya va a firmar un contrato con nosotros la semana que viene, y en la misma experiencia nuestra con negocios digitales hemos visto casos en los que estas negociaciones se caen porque no se ha firmado. O sea, ven cuando ya tú tengas el contrato firmado, no una promesa de que vas a firmar. Igualmente, cuando tengamos los fondos, tenemos previsto que se nos unan determinados empleados clave. Los estamos citando en el one pager, en el resumen ejecutivo, en nuestro plan de negocios, de que contamos con tal, pero realmente no los tenemos. Tenemos una promesa de que a lo mejor ellos se van a unir con nosotros, pero cuando tengamos los fondos. Entonces, si no hay un suficiente compromiso de esas personas de unirse al equipo, no es lo suficientemente convincente para un inversionista. También decir que nadie en el mercado hace lo que hacemos o que nadie puede hacer lo que hacemos. Nos podemos llevar una sorpresa de que aparezca alguien por ahí o que el mismo inversionista haya escuchado una oferta similar, porque constantemente reciben ofertas de proposiciones de inversión, y entonces quedamos como unos mentirosos, hacemos una afirmación tan tajante, ¿no? También presionar a los inversionistas para que coloquen el dinero muy deprisa. Eso también ha sido la experiencia con nosotros en negocios digitales, ¿no? Para lograr un pronto desembolso de nuestra parte. Y si no invierten ahorita, entonces van a entrar estos inversionistas y entonces ya no hay más oportunidades para que otros entren. Es una manera que muchos emprendedores utilizan para presionar al inversionista, y el inversionista no quiere que lo presionen, ¿no? Igualmente, citar, por ejemplo, que una determinada empresa, que puede ser un determinado competidor, pues tiene procesos muy inflexibles para reaccionar a nuestra competencia, que es una manera como de convencer al inversionista de que, ok, tengo un competidor muy importante con bolsillos profundos, pero su toma de decisiones es muy lenta, no es muy flexible, entonces invierta en mí porque yo sí soy más flexible en la toma de decisiones. No. No tratemos de convencer al inversionista por ahí, porque, o sea, cualquier empresa que vea que hay una amenaza latente en el mercado, pues inmediatamente reacciona de cualquier manera para sacarnos del mercado, ¿no? Decir que tenemos un equipo bien fogueado, bueno, esas son afirmaciones muy generales que son difícil de probar por un inversionista, ¿no? Y también afirmar que con un porcentaje muy bajo podemos lograr un alto rendimiento para el inversionista, con solamente conseguir el 1% del mercado. Bueno, hay que realmente probar cómo vamos a conseguir ese 1% del mercado, ¿no? Y si realmente con el modelo de negocio que estamos proponiendo vamos a ser rentables con ese 1% del mercado, ¿no? A la hora de valorar las startups, bueno, les menciono algunos términos generales, ¿no? Que ya esto es más relevante cuando estamos levantando un capital semilla donde hay una cierta atracción, que es la que vamos a destacar. Entonces ahí sí podríamos ya comenzar a hablar de cierta valoración para el negocio y algunas metodologías que se utilizan, ¿no? Creo que ya quedan pocos minutos. Quisiera simplemente, bueno, mencionar lo que utilizamos para negociar con los inversionistas es un valor post-money, y a partir de ese valor post-money, pues nosotros relacionamos la inversión en relación a ese valor post-money y ofrecemos un determinado porcentaje de participación accionaria dentro de la compañía al inversionista a cambio de esa inversión, considerando ese valor post-money. Hay diferentes metodologías para determinar ese valor post-money. Por ejemplo, el scorecard utiliza una serie de parámetros que, si la cumplimos, se determina un valor para la compañía. Si utilizamos el método del capital de riesgo, entonces aquí también utilizamos un flujo de caja que es más transparente para el inversionista, y utilizamos ese valor a perpetuidad, al cabo de 5 años, por ejemplo, en el momento en el cual se espera la salida del inversionista, cuál es el valor de la compañía. Estamos hablando de startups que durante los primeros años no van a ofrecer dividendos, entonces es muy relevante para el inversionista saber, al cabo de tantos años, mi participación accionaria en esa compañía me permitiría tener mi tasa de retorno requerida si tengo tal porcentaje accionario sobre ese valor al cabo de 5 años, ¿no? Eso es lo que se estila en el método del capital de riesgo. Y otro método, que es el Bearcast, que también utiliza varios parámetros que se van sumando para determinar un valor post-money para la compañía, a partir del cual vamos a negociar. ¿Qué se recomienda? Bueno, utilizar un promedio de las diferentes metodologías para
determinar ese valor post-money con el cual vamos a los inversionistas, ¿no? Y evitar cierta confusión que se presenta en la valoración con el uso de multiplicadores de empresas similares. Eso se utiliza más que todo en casos de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, utilizar multiplicadores como precio, venta, precio, earnings o utilidades. Se suele utilizar ya con empresas más constituidas, más maduras y que realmente no están solicitando un capital semilla, un capital de trabajo, un capital fresco para expandir sus operaciones. Ya estamos hablando de compañías que tienen unas operaciones muy consolidadas y que entonces en ese caso, en el caso de plantearnos fusiones y adquisiciones, podríamos utilizar multiplicadores de empresas similares, pero no es el tipo de metodología que utilizamos en las fases más de levantamiento de fondos a nivel de capital presemilla y semilla, ¿no? Esas son las principales consideraciones en cuanto a la valoración. Si hay discrepancias en cuanto a la valoración, utilizamos instrumentos como son notas convertibles, que son instrumentos de deuda que pueden ser convertidos en determinados números de acciones de la compañía, los SAFE, que son aportes por capitalizar, que pueden ser capitalizables en cualquier momento, son opciones a suscribir acciones de la compañía, o establecer lo que se llaman los earn-outs, que en una presentación previa lo comenté, que es manejar el porcentaje de participación accionario en la compañía en función de determinadas métricas, por ejemplo, en función de determinadas ventas que se registren, si se registraron más ventas de lo que habíamos negociado con un inversionista, entonces el porcentaje accionario de ese inversionista se reduce. Si esas ventas son menores a lo que habíamos proyectado, entonces el porcentaje accionario del inversionista aumenta en el caso de los earn-outs. Estos son mecanismos para evitar discusiones engorrosas en cuanto a porcentajes accionarios en fases muy embrionarias, ¿no? Semilla o presemilla, donde todavía no hay precisión de ventas, ¿no? Para dar una valoración al negocio. Eso, bueno, a grosso modo es lo que quería comentar en esta presentación. Veo que hay algunas preguntas. Así es, Joel. Oye, muchísimas Okay. gracias por todo este recorrido que hiciste, por todos esos documentos, ¿no? Que hay que preparar. A mí, antes de ver las preguntas, solo quería como retomar algunas cosas. Primero, hay que prepararse. O Claro. sea, la invitación es a prepararse. Tú dabas allí unos datos interesantes de cuántas exposiciones hace un equipo en promedio, ¿no? Creo que el número Sí, daba como por 50 y pico. En Venezuela no exacto. tenemos tanto margen. Entonces, si se No, presenta la oportunidad de hablar con un inversionista, aprovechemos la oportunidad porque no sabes exacto, cuántas otras rondas vas a tener. Y empieza a exacto. pasar que en las rondas de inversionistas vas viendo proyectos repetidos, ¿ah? Ya empiezan, Ya empiezas escuché a eso, verlos, ya es escuché eso. el Y mismo la misma historia equipo. del inversionista, del Sí, emprendedor. eso va pasando, pero es que bueno, son pocos, pero sí hay, que es una de las preguntas que te hace Jesús al final. Ok, Creo que con lo que dabas, esas tablas comparativas, vale la pena también esto de no tener una presentación estándar, ¿no? Muchas veces es como que ya tengo el pitch, ya yo lo preparé, ya yo tengo el documento para el inversionista y fíjate que cada tipo de inversionista tiene como en dónde pone el foco, qué le interesa, en dónde quiero de verdad tener como que mayor detalle. Entonces, mosca con exacto. los documentos estándar, pensemos en para quién está dirigido. Y está Celsa por aquí, y no me quiero perder la de Alejandro, que fue el primerito que preguntó, pero Ok, Celsa te habla primero de los proyectos sociales, que allí yo creo que vale la pena, es decir, oye, ahorita un proyecto social también tiene que ser rentable, ¿no? claro. Entonces depende de la forma en que decidas buscar información, porque era un poco como si esto aplica o no aplica. Te preguntan si vas a compartir el material. Nosotros, Francisco nos Lo apoya vamos allí a a compartir. compartir la grabación completa. Y Alejandro Villanueva, que fue el que primerito preguntó, decía cómo y con qué puede responder, o sea, con qué garantía el posible socio del proyecto durante y después de iniciar las actividades. ¿Cómo puede manejarse esa inquietud en una mesa de negociación o plasmarla en la propuesta que se le presenta al inversionista? O sea, ¿se refiere a una garantía desde qué punto de vista? Como ¿De que retorno le de su pueden dinero? ofrecer, sí, creo que era lo que estábamos justo Bueno, hablando. realmente, cuando hablamos de participaciones accionarias, lo que se espera es que sea riesgo. Ahora, se pueden estructurar determinados instrumentos, títulos, valores, dándoles ciertas preferencias a los inversionistas. Por ejemplo, acciones preferentes en cuanto a la liquidación de la empresa.
que eso fue parte de la conversación que tuvimos hace unos meses, ¿no? Por ejemplo, si se va a liquidar la empresa, el inversionista colocó $1 millón y se recuperan $300.000. Bueno, de los primeros, del primer $1 millón que se recupere de la empresa, todo va al inversionista, por ejemplo. Pero ofrecerles, mira, una garantía tipo un crédito, pues no es lo que se estila, ¿no? Para este tipo de emprendimiento. Y ahí estaríamos hablando más de financiamiento bancario. Entonces ahí, bueno, ahí habría que ofrecer determinadas garantías que sean lo suficientemente líquidas, pero no es lo que buscamos con emprendimientos de este tipo, con negocios en esta fase, ¿no? Así es. Joel, y a Jesús, ¿qué le dirías? Que te preguntas algunas experiencias de inversores nacionales interesados en proyectos de emprendedores venezolanos. Bueno, claro que las hay, ¿no? En negocios digitales hemos tenido un fondo, bueno, hace 10 años que estuvimos activamente invirtiendo en proyectos venezolanos, ¿no? Hay inversionistas privados, inversionistas ángeles realmente, que también han hecho inversiones en proyectos que nosotros hemos asesorado, en operaciones más que todo de banca de inversión, ¿no? Estructurando la oportunidad de inversión, pero siempre es importante el tema de la internacionalización, vender la internacionalización del negocio, ¿no? No dejarlo todo enfocado en Venezuela porque pues la mayoría de los inversionistas la preocupación que tienen es por el riesgo país. Entonces, quizá podemos mostrar un piloto, probar un piloto como un cliente que estoy asesorando actualmente con un determinado emprendimiento enfocado en Venezuela. Y él va a probar su piloto con clínicas venezolanas. Pero la idea es llevar esto al exterior para mitigar ese riesgo país que tanto preocupa a los inversionistas. O sea, el tema de la internacionalización no debe faltar para enamorar a un inversionista. Si no es lo que vas a hacer ahorita, en lo inmediato, sí tener esa intención, manifestarla de alguna manera, de que tú te vas a internacionalizar en algún momento y tu estrategia para ubicarte afuera, por ejemplo, podría ser constituir una holding en una jurisdicción amistosa desde el punto de vista tributario y que sea transparente para los inversionistas. Fíjate que Maripili te pregunta, ya es la quinta pregunta y cerramos, pero dice, ¿cuál sería la manera más efectiva de contactar inversionistas en el exterior y presentarles el proyecto? Y antes de que ella hiciera la pregunta, yo lo que pensaba era, una de las mejores formas, por lo menos creo yo, es esto del capital relacional, ¿no? O sea, mientras estamos solos, puede sonar banal, ¿no? Porque claro, tú dices, bueno, capital relacional, pero es que mientras estoy solo con mi idea, no tengo exposición, ¿no? En la medida que yo participo en eventos como este, por ejemplo, un foro, un taller o algo que sea un ambiente de emprendedores, vas teniendo esa oportunidad de estar como en el pool de los emprendimientos que están surgiendo. No es por nada, pero acá en el centro yo he recibido por lo menos 2 llamadas de venezolanos que están fuera que dicen, quiero saber qué tipo de emprendimientos te están llegando al centro porque quiero invertir allá. Me parece que en Venezuela están pasando cosas interesantes. Entonces, esa mirada te la pierdes si no estás vinculado a ninguna red, ¿no? Y este tema de la red, y yo creo que en un país, pues, en crisis, complicados como estamos, cobra mucho más valor todavía. Pero bueno, dejo la pregunta allí de Maripili, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la mejor manera de contactar inversionistas en el exterior? Mira, lo que nosotros hemos recomendado recientemente a muchos emprendedores venezolanos es darse a conocer inicialmente a través de participaciones en programas de aceleración, de aceleradoras de empresas, ¿no? Hemos apoyado a emprendimientos venezolanos a participar, por ejemplo, en Startup Chile. También hemos promocionado a emprendedores ante redes de inversionistas ángeles con los cuales tenemos algún vínculo. Por ejemplo, la red Scala, en la cual participamos con negocios digitales y que promueve el FOMIN para presentar proyectos de emprendedores venezolanos, ¿no? También pueden etiquetar, empaquetar su propuesta para ofrecerla a través de plataformas de crowdfunding, equity crowdfunding, por ejemplo, AngelList, etcétera, donde pueden hacer una presentación de su propuesta, ¿no? Siempre cuando vayan al exterior está el tema del riesgo país, Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo los enamoramos desde el punto de vista de mitigar ese riesgo país. Alejandro dice que nuestros indicadores son espantainversionistas.
Bueno, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero por ejemplo, en esa oferta quizá el atractivo de Venezuela y por muchos años ha sido, que últimamente se ha perdido, ¿no? En estos últimos meses, pero fue el costo de la mano de obra más barata. Sí, Y los programadores barata. venezolanos, exacto, y por ejemplo, los programadores venezolanos te Trabajando de cobraban, madrugada. exacto, y una fracción de lo que te cobraban en el exterior. Y eso era un Así es. atractivo para invertir en proyectos venezolanos, ¿no? Se puede explotar desde ese punto de vista, ¿no? Una mano de obra relativamente barata. Sí. Hay ventajas, ¿no? No todo es negativo, No ¿no? todo es negro, así es. Yo creo que Exacto, ¿no? todavía hay oportunidad. A mí me gustó mucho que esas llamadas en particulares las valoro inmensamente porque, oye, la intención primero de contactar a emprendedores a través de la academia. Eso es una señal positiva también. Y luego decir qué está llegando porque queremos invertir. Yo de verdad, me sorprendí, gratamente sorprendida. Joel, tienes ese chat súper activo, ha Wow, sido bueno, un vamos a ver. éxito el día de hoy, pero creo que ya tenemos que cerrar, Vladimir, Francisco, estamos listos. Sí, sí. Sí, gracias, profe Joel, por su participación e interacción. Gracias, profe Aymara, a la audiencia que nos han venido siguiendo. Tenemos acá también saludos a Maripili, que ha sido Ha sido nuestra ponente, ponente, Carlos a la dirección de Riera, egresados, Carlos Alberto así es. Riera. Exactamente. Muchas Ha gracias, sido ponente, bendiciones. participante, esto es una comunidad ya. Sí, sí, ya. Magnífico, Joel, felicitaciones. Todos los miércoles participamos, entonces somos Así familia. que ya somos familia. No se pierdan el próximo foro, nuestro último foro de esta temporada, la próxima semana, Emprendimiento Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial, con la profesora María Gabriela Subillaga. Bueno. Así es. Vladimir, creo que hablamos al mismo tiempo. ¿Todo bien? No, magnífico, ¿No? magnífico, excelente. Joel, felicitaciones. De verdad que unos contenidos bien interesantes. Y bueno, este es un punto que es neurálgico, ¿no? Es neurálgico Así y como es. decía Luz Aymara, requiere de mucho estudio, mucho esfuerzo por parte del emprendedor, porque realmente en esta fase donde tiene que impresionar a esos potenciales inversionistas. Es el show me the money, como dicen los inversionistas. Exactamente, show me the money. Si no, tú podrás tener las mejores intenciones, ¿no? Pero tiene que al final sonar del día, esa caja. exactamente. Tiene que sonar. Sobre todo las Cuídense métricas de rentabilidad. mucho. Gracias. Nos vemos Saludos. el Feliz tarde, un miércoles abrazo. que viene y nos vamos de vacaciones. Próximo miércoles. Así Cuídense. Un abrazo. es. Un abrazo. Un placer. Gracias. Chao.